Hola, hola, espero estén muy bien. Hoy estamos en un supermercado aquí en la ciudad de La Paz, en México, para hablar de vocabulario sobre el supermercado. Hoy vamos a hablar de muchos productos y secciones que van a utilizar si van a un supermercado en México. Así que si les interesa, vamos a empezar. Vamos a tomar un carrito del súper. Ahorita ya tenemos nuestro carrito del supermercado y como pueden ver en la parte de arriba de todos los supermercados están marcadas las secciones. Esta es la primera sección y es la de frutas y verduras. Así que vamos a ver algunas frutas y verduras que podemos encontrar aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos limones y naranjas y siempre debajo de las frutas está el precio. Aquí obviamente todo está en pesos mexicanos. Por ejemplo, el kilo de limón cuesta 41,90 o el kilo de naranja cuesta 38. Por ejemplo, 4 naranjas son 900 gramos. Aquí están todos los congelados empaquetados. Tenemos diferentes tipos de champiñones, espinacas. También cada sección tiene pastillos y también en la parte de arriba podemos encontrar la información de lo que es cada pastillo. Por ejemplo, este es de salsas, chiles envasados, vegetales envasados y sal. Así que vamos a ver los productos que podemos encontrar aquí. Aquí tenemos todas las salsas que en México son súper comunes. Creo que las dos más populares aquí en México es lo que es el Tajín, que es el chile picosito, y también el chamoy clásico, el chilerito, es súper común. Ambos se le pueden poner a fruta, papas, a básicamente todo. Son súper comunes y estoy segura que en muchos lugares los van a encontrar en México. También este tipo de salsas son súper comunes. Son una representación de las salsas caseras tradicionales mexicanas y hay de muchísimos tipos. Desde salsa verde, salsa roja taquera, por ejemplo para tacos, hay muchas opciones. Por ejemplo, todas estas son diferentes especies que pueden encontrar aquí. Hay muchas, demasiadas y también muchas opciones. Creo que las más comunes son, por ejemplo, sal con ajo, cebolla en polvo, ajo en polvo, comino molido, hojas de laurel. Hay muchas y aquí están todas las opciones, pero todas estas son especias. Otra sección aquí es la sección de los frijoles. Hay también aquí muchas opciones porque a los mexicanos nos encantan los frijoles. Hay desde frijoles negros, frijoles bayos, refritos, hay muchas y muchas marcas. En lo personal, mis favoritos son estos de la marca Isadora, frijoles refritos peruanos, pero hay muchas opciones. También hay muchas opciones en seco, desde frijoles, lentejas, garbanzos, maíz palomero para palomitas. Esta es la sección de las galletas, también con muchísimas opciones, tanto galletas de marcas nacionales como internacionales. Esta es la sección de los lácteos, en donde hay muchísimas opciones de yogur y hay tanto opciones de nieve como paletas y de muchos sabores. Chocolate, limón,
galleta, muchos sabores. Mis favoritas y las que vamos a llevar son las Magnum Vegana. En este momento hay mini, o sea, literalmente más pequeñas que las normales, pero son paletas de chocolate. Así que vamos a llevarnos un paquete. Esta es la sección del agua y aunque aquí hay muchas botellas y puedes encontrar muchas opciones en cualquier supermercado en México, creo que lo más común para mexicanos es ir a comprar garrafones de agua de 20 litros en lugar de estar comprando botellas pequeñas de agua, porque en México no podemos tomar el agua de la llave, el agua para bañarnos o para el baño no es potable, entonces tenemos que comprar muchas botellas de agua. Aquí tenemos las aguas de sabor, que hay de muchos sabores, desde limón, piña, naranja, muchas opciones. También hay agua natural o mineral. Creo que en México es más común el agua natural, pero también si están acostumbrados al agua mineral, también hay opciones. En esta ocasión vamos a llevarnos una de sabor limón. Esta es la sección de las papas, es decir, las botanas. Hay muchas opciones también, a los mexicanos nos encantan las papas de diferentes versiones. Doritos es una marca muy popular y aquí hay de todo, desde los que pican mucho, los tradicionales, hay chetos también. Creo que muy populares son también los rufles, son muy populares. Las sabritas, tanto naturales como con sabores, como por ejemplo adobadas, son muy populares. Pero para mí personalmente me gustan las simples, las originales, las sencillas. Entonces estas son las que vamos a llevar. Y por último tenemos los totopos, que si no conocen los totopos son básicamente trozos de tortilla que normalmente comemos con guacamole o frijoles. También es común ponerlos en chilaquiles. Son muy comunes y los puedes encontrar tanto en su forma natural como en esta forma empaquetada, lista. Así que esta vez vamos a llevarnos estos. Por último, lo más importante es pagar. En México ya es muy popular tener autocobro en todos los supermercados, así que es muy fácil. Primero tenemos que escanear todos nuestros productos. Después proceder al pago, ya sea en efectivo o con tarjeta. Y por último, guardar nuestros productos en bolsa o de vuelta al carrito.